Si estás buscando ideas para tus menús de Navidad, no te puedes perder el vídeo que tenemos hoy. Y es que tienes que ver las propuestas que os vamos a hacer. De aperitivo, unos rollitos de espinaca y queso feta. De plato principal, un pastel de merluza y gamba. Y de postre, una tarta de coco deliciosa. Quédate que comenzamos. Hola cocinilla, soy Inma López y damos oficialmente el pistoletazo de salida a la Navidad 2023. Y tal como hicimos la Navidad pasada, empieza nuestra temporada navideña con un menú realmente delicioso, fácil y resultón en vuestra freidora de aire. La vamos a preparar en nuestra Cosori Turbo Blaze, pero os daré todas las opciones para hacer las recetas tanto en el horno como en otras freidoras que no sean la Turbo. Así que tomad nota que comenzamos con los ingredientes del aperitivo. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro rollito de espinaca y queso feta son unas 9 hojas de pasta filo, unos 300 gramos de espinacas frescas cortadas, mantequilla derretida, un puñado de pistachos, queso feta, aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de comino, un poquito de sal y un hilito de miel. Y con eso nuestro delantal, vamos a la cocina. Pues comenzamos con la elaboración de nuestro aperitivo, y como van a ser unos rollitos rellenos de espinaca, feta y queso, o sea, queso, feta y pistacho, que se me había ido, lo que voy a hacer es calentar en una sartén un poquito de aceite, un fondito de aceite, no mucho aceite, solo un poquito, porque lo que voy a hacer ahora es saltear las espinacas. Estas son espinacas frescas, las hemos lavado, las hemos picado un poquito, están escurridas y ya las tenemos aquí preparadas. En el momento que nuestra sartén ya se caliente, vamos a echar nuestras espinacas y las vamos a ir salteando. Tenemos nuestras espinacas. Pueden parecer muchas, pero ya sabéis que esto se queda ahora en nada. Vamos a ponerle un poquito de sal. No mucha, porque el queso feta es un poquito, ya sabéis, un poquito salado. Y una cucharadita de comino molido. De esa manera soltará el aroma. Y vamos a saltearlo hasta que tengamos nuestras espinacas pues bien sofritas. Vamos a añadir el puñadito de pistachos para que también suelten un poquito de aroma. Vamos a dejar unos poquitos para decorar después junto con la miel. Ahí. Una vez las tengamos bien sofritas, lo que haremos será apagar el fuego y vamos a reservar. Ahora nos vamos a poner con la masa filo. Ya tenemos aquí la masa filo, vamos a abrir el paquete. Vamos a dejarlo no abierto del todo, porque sabéis que esto es importante que no pierda la humedad. Así. Vamos a dejarla en su papelito y vamos a colocar una primera lámina en la mesa de trabajo. Aquí. La ponemos aquí. Y con un pincel de silicona lo que vamos a hacer es pintarla con mantequilla. Este procedimiento lo tenemos que hacer con 3 láminas. Vamos juntando mantequilla, así, por toda la superficie de la masa filo. Aquí, y a continuación ponemos otra encima. Así. Pegamos a continuación la lámina y volvemos a poner mantequilla otra vez. Así.
Eso hará que cruja y se peguen las unas con otras. La tercera. Y la pegamos también. Y ahora vamos a dividir estas 3 láminas por la mitad. Vamos a utilizar un cortapisa. Por aquí. Y hacemos un buen corte. Ya lo ponemos. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es coger una cuchara, vamos a poner un poco de relleno, más o menos lo vamos a dividir en 6 partes, ponemos un poquito de relleno, para que sí, ponemos pistacho y vamos a cerrarla como si fuera un rollito. Esta técnica os la enseñé también en este vídeo que os voy a dejar aquí referenciado de los rollitos de atún picante, que están buenísimos, que os los recomiendo que lo veáis porque es por el estilo, está muy rico. Bueno, ahora fíjate, necesitamos nuestro queso feta. Antes de nada, vamos a coger y desmenuzamos con las manos y lo ponemos por encima, así. Y ahora lo que hacemos es cerrar nuestro rollito. Doblamos los extremos, así. Esta parte la plegamos hacia adentro. Así. Apretáis un poquito y simplemente giráis y hacéis los rollitos. Súper fácil. O sea, la técnica es facilísima. Con un poquito de mantequilla lo que vamos a hacer es pegar el extremo, o sea, pincelar el extremo para que quede bien sellado y ya tendríamos el primer rollito. Y así lo vamos a hacer con 6. Vamos a hacer 6 rollitos, es decir, voy a utilizar este y lo que vamos a hacer es tener 6 rollitos hechos. Así que venga, voy a continuar y ahora volvemos. Una vez tengamos todos nuestros rollitos preparados, como veis, lo que voy a hacer es pincelarlos con un poquito de mantequilla. Así. Pincelamos. Para que de esa manera se nos ponga con un bonito color dorado. Y os digo, en el caso de que, como en este caso, yo he precalentado a 205 grados durante 4 minutos. Si tenéis otro tipo de freidora que solo tenga una resistencia, precalentáis a 205 durante 5 minutos. En el caso de que tengáis la Dual Blaze, no tenéis que precalentar. Y si lo hacéis en el horno, precalentáis a 200 grados, calor arriba y abajo, porque también las podéis hacer en el horno. Esto también lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a poner un papel perforado dentro de nuestra freidora. Dejamos la rejilla, importante, aquí. Y vamos a colocar nuestros rollitos. Así. No tenéis problema de aprovechar el cestillo, siempre y cuando dejando algo de espacio, ya sabéis, para que circule el aire. Así los 6 caben perfectamente. Cerramos. En la Turbo Blaze vamos a programar la opción Air Fry, que es uno de los, ¿sabéis?, de los modos turbo, a 205 grados durante 6 minutos. Vamos a ir dando para que vaya funcionando. Si lo hacéis en Dual Blaze, programáis Air Fry a 200 grados entre 10-12 minutos. Observarlo bien, porque esta es que va bastante más rápido y se hace en un momento. Y además sin precalentar. Recordad que la Dual Blaze es sin precalentar. Y si lo hacéis en freidoras de una sola resistencia, pues 200 grados durante unos 10-12 minutos también, o hasta que estén bien doraditos. Y si los queréis preparar en el horno, si no tenéis todavía freidora de aire, pues horneáis calor arriba y abajo a 200 grados durante unos 15 o 20 minutos, o hasta que veáis que se doren y veáis que están súper crujientes, que ya veis que este aperitivo es súper crujiente. Pues ya está, vamos a esperar los minutillos y ahora lo vemos. Ya está listo nuestro rollito. Fijaos qué pinta más rica. Pues aquí salen preciosos, ¿qué queréis que os diga? Salen preciosísimos. Venga, vamos a sacarlos de aquí. Importante que los pongáis en una rejilla enfriadora
¿vale? Para que de esa manera pues se enfríen completamente. Estos aperitivos los podéis tomar templados o fríos, aseguro que están igualmente buenos de las dos maneras. Y no tenéis, vamos, pero ningún problema de hacerlos con antelación en el mismo día, eso sí, o sea, no de un día para otro, sino el mismo día, y quedan espectaculares. Y los rellenos, podéis utilizar cualquier otro relleno que se os pueda ocurrir. Que aquí tengo ya muchos cocinillas que saben ya mucho y saben combinar y saben hacer sus propias invenciones. Bien, ahora ya cuando los tenemos así, un toque muy interesante que lo podéis hacer en este momento, que es un hilito de miel. Así, vamos a coger una cucharadita y con la cucharadita vamos a ir haciendo hilitos de miel encima de nuestro rollito. Vamos, no me digáis que esto no es un aperitivo buenísimo para Navidad. Fácil tampoco. Y lo tenéis en 6 minutos. Vamos, más fácil imposible. Bueno, vale, con el precalentado 10 minutos, pero ¿quién no tiene un aperitivo así en 10 minutos? ¿Quién no lo va a hacer? Que esto es, vamos, una delicia. Venga, último con miel para acá. Y ya nos quedaría ponerle por encima unos pistachitos picados para decorar. Así por encima. Si se caen no pasa nada, luego se les pone otra vez. Así. Fijaos qué maravilla, qué rico, qué delicia y qué fácil. Ya os digo, son súper crujientes y están deliciosos, pero de verdad. Y bueno, después de este, vamos al plato principal que os traemos ahora. Apuntad los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pastel de merluza de gamba son 500 gramos de merluza en filetes, 400 gramos de gamba o langostino, 100 gramos de guisante, 2 zanahorias ralladas, 50 gramos de harina, 450 mililitros de leche, 50 gramos de mantequilla, aceite de oliva, nuez moscada, sal, una hoja de laurel y mozzarella. Y con esos ingredientes, delantad y a la cocina a preparar este pastel tan delicioso. Esta receta que os traemos es para los que en las cenas de Navidad queréis disfrutar de platos más ligeros y menos pesados, y en parte pues porque luego acabamos muy saturados de tanta comilona y se agradece un plato un poquito más ligero dentro de lo que es, por supuesto, la receta que os voy a dejar. Es fácil de preparar y el sabor es espectacular. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es en una fuente que nos quepa dentro de la freidora de aire. Ya sabéis, dependiendo de la freidora que tengáis, buscaos uno que se adapte. Este cabe perfectamente en la Turbo Blaze, en el mini horno, en la Cosori Dual Blaze, es decir, que no tenéis ningún tipo de problema. Os lo dejaré referenciado en la cajilla de información. Vamos a pulverizar un poco de aceite en el fondo y las paredes. Vamos a extenderlo un poquito, así. Y vamos a colocar en el fondo los filetes de merluza. En todo el fondo. En este caso vamos a poner 3. Ahí. Vamos a poner también los langostinos que van a ir por todo encima de la merluza, la zanahoria rallada, la ponemos por encima, y el puñadito de guisantes. Pueden ser guisantes congelados, yo estos son congelados, o sea que no tenéis ningún tipo de problema. Así, los que os quepan. Perfecto, ya lo tendríamos listo. Lo que voy a hacer a continuación es salpimentarlo un poquito, no mucho. Y lo vamos a
reservar mientras preparamos la bechamel que vamos a hacer. Así que apartamos y vamos a coger la cazuela para la bechamel. Como he comentado, vamos a preparar una bechamel suave. Vamos a encender el fuego con una cazuela y vamos a poner la mantequilla para que se derrita. Antes de que se me olvide, la hojita de laurel la ponemos en nuestro molde con los langostinos, la zanahoria y nuestro guisante. Lo tenemos ahí colocado. Derretimos la mantequilla. Y una vez la tengamos derretida, lo que vamos a hacer es añadir la harina y la vamos a cocinar un poco para que pierda el sabor a crudo. Removemos constantemente, así, para que se cocine. De esa forma también evitaremos que no se nos formen grumos. Y ahora vamos a añadir poquito a poco la leche que está templada. Vamos a ir añadiendo la leche y removiendo constantemente. Para ir ligando la leche con la harina y la mantequilla. Vamos a añadir un poquito de sal, un poquito de pimienta y un toquecito de nuez moscada. Así. Y vamos a seguir removiendo hasta que espese nuestra bechamel un poquito. Tampoco tiene que estar muy espesa. En el momento que veamos que ya empieza a espesar, la tenemos. Mientras vamos a ir precalentando nuestra freidora de aire a 205 grados durante 4 minutos. Si tenéis otro tipo de freidora, ya sabéis, 205 grados, 5 minutos. Y si lo queréis hacer en el horno, precalentáis a 180 grados, calor arriba y abajo. Ya poquito a poco está empezando a pesar. Ya estaría hecha. Ahora vamos a parar, paramos el fuego. Así. Como ya tenemos nuestra bechamel lista, la vamos a verter por encima de nuestro pescado. Así. Perfecto. Es maravilloso. Ya veis qué rica y qué suelta. Fenomenal. Ya estaría. Y listo. Una vez le hayamos puesto la bechamel, como habéis visto, lo hayamos cubierto, lo que hemos hecho ha sido forrarlo con papel de aluminio para que de esa manera se os haga de forma homogénea y no se os tueste demasiado. Y ahora vamos con los tiempos y las temperaturas en todos los sitios donde podéis hacer esta maravilla. Si lo queréis hacer en vuestro horno convencional, precalentáis a 180 grados, calor arriba y abajo. Y luego lo horneáis a altura media durante unos 25 minutos. Pasado el tiempo, eso lo veremos ahora nosotros, pero pasado el tiempo le ponéis la mozzarella y lo gratináis. Nada más, lo tenéis preparado. Si lo hacéis en otro tipo de freidora con una sola resistencia, precalentáis a 205 grados durante 5 minutos. Nosotros en la Turbo Blaze hemos precalentado a 205 durante 4 minutos. Y a continuación nos vamos para la Turbo Blaze. Vamos a colocar nuestro molde con cuidadito, porque ahora quemará la freidora. Así. Perfecto. Lo metemos dentro. Y vamos a programar la opción Air Fry, que es uno de los modos turbo, a 185 grados durante 15 minutos. Y le damos a Play. Otras freidoras con solo una resistencia, programáis 185 grados durante 20 minutos. Y con Sori Dual Blaze no tenéis que precalentar, 185 grados durante 20 minutos. También os recomiendo en todos los casos que lo forréis con papel de aluminio. Así que venga, vamos a esperar estos 15 minutillos y ahora ya después la gratinamos.
Ya tenemos el pastel listo. Vamos a sacarlo de aquí. Porque ahora, lo voy a sacar rápidamente, voy a cerrar para no perder el calorcito que tenemos. Porque vamos a quitarle el papel aluminio. Con mucho cuidado. Muy parecido. Uy, qué rico. Huele súper bien. Ya veréis qué plato más delicioso. Lo que nos quedaría sería... Voy a quitarle la hojita de laurel. Vale. Nos quedaría ponerle por encima mozzarella rallada. Una buena capita. Perfecto. Y vamos a volver a meterla dentro de la freidora. Con cuidado. Vamos a cerrar. Como pesa. Vamos a programar la opción grill a 220 durante escasos 3 minutos, porque quiero controlar muy bien de que no se me tueste mucho, que se me funda el queso y se me dore un poquito. Así que venga, vamos a ver estos minutillos y ya la tenemos lista. Ya estaría gratinado. Fijaos qué aspecto más maravilloso tiene. Os recuerdo, si tenéis otro tipo de freidora que no tenga la opción gris sino broil, que es la otra que podéis tener, programáis también el de 220 entre 4 o 5 minutos. Observarlo para que no se os tueste tampoco demasiado, que esté el queso fundidito y dorado, pero que no se os queme. Venga, vamos a sacarlo de aquí. ¡Guau! Fijaos. Pues este sería nuestro pastel de merluza y gamba riquísimo. Esto está delicioso. Además, con estas raciones que os hemos dado, la verdad es que comen muy bien, porque ya veis que este es ligerito, pero el poquito de bechamel evidentemente pues tiene su toque, le da un toque muy especial. Y vamos al postre. Venga, vamos a terminar un colofón, un dulce maravilloso. De postre vamos a preparar una tarta de coco y almendra con un toque muy especial. Así que toma nota que te damos los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta tarta de coco y almendras son una lámina de masa de hojaldre con mantequilla redonda, aproximadamente 125 gramos de coco rallado, 75 gramos de almendras molidas, un yogur natural sin azúcar, 125 gramos de azúcar, 5 huevos medianos y unos bombones Raffaello para decorar y acompañar. Así que delantal y vamos a hacer nuestro postre. Para preparar esta tarta lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro molde. Yo tengo aquí un molde desmontable, como veis, y la lámina de hojaldre lo que vamos a hacer es desenrollarla. Así. Y la vamos a colocar dentro del molde. Vamos a colocarla encima, centradita. Vamos a quitarle el papel y vamos a irla colocando, ajustándola bien a nuestro molde. Vamos a ir poquito a poco, así. Vamos a apretar así un poquito con los dedos las paredes. Y con un cuchillo vamos a cortar el sobrante. Cogemos un cuchillo y directamente lo pasamos por encima. Así. Para cortar lo que nos sobra. Una vez tengamos nuestro hojaldre colocado, lo que vamos a hacer es pincharlo un poco con un tenedor por toda la base. Y la vamos a reservar.
Ahora vamos a coger un bol y vamos a cascar los 5 huevos. Vamos a añadir el azúcar y vamos a batir con nuestra batidora de varillas hasta que más o menos tripliquen el volumen y blanqueen. Le vamos dando a velocidad media. A continuación vamos a añadir el yogur blanco. Y vamos a batir de nuevo un poquito. En este punto vamos a precalentar nuestra freidora de aire a 205 durante 4 minutos. Y vamos a añadir la almendra molida y el coco rallado hasta que obtengamos una masa homogénea. Listo. Vamos a coger nuestro molde que ya teníamos previamente preparado y vamos a verter la mezcla dentro del molde. Así. Si la vais a hacer en el horno, que también la podéis hacer, precalentáis a 180 grados calor arriba y abajo y luego la vais a hornear a 180 grados durante unos 35 o 40 minutos o hasta que esté dorada. Si veis que se os dora mucho, pues la podéis cubrir con papel de aluminio sin ningún tipo de problema. Si la hacéis con freidora de aire de una sola resistencia, precalentáis a 180 grados durante 5 minutos y programáis después air fry o bake a 165 grados durante unos 30 minutos o hasta que veáis que se hace el hojaldre y se os dora. Y ya está. Si la hacéis en la dual blade, pues no precalentáis, horneáis 165, puede ser air fry o bake durante 30 minutos aproximadamente o hasta que veáis que se dora también. O sea, tenéis que estar un poquito pendientes de vuestra freidora de aire, de la potencia que tenga. Estoy hablando de freidoras así un poco en general, pero siempre echarle un ojillo, porque a lo mejor puede ser que los tiempos sean más o un poquito menos, así que vigiladla. Finalmente, como veis, si la hacéis en la Turbo Blade, como en nuestro caso, hemos precalentado 205 grados 4 minutos y ahora vamos a meterla dentro. Ya la tenemos caliente, vamos para allá sin quemarnos. Este molde, como veis, va perfecto. Os lo dejaré referenciado en la cajita de información que muchos me preguntáis. La metemos dentro y vamos a programar la opción Air Fry a 170 grados durante 15 minutos. Y ya está. Eso sí, vigilaremos también de que el hojaldre no se nos dore demasiado, así que le echaremos un vitacillo cuando lleve 10 minutos a ver qué tal va, porque es que esta freidora de aire es súper potente, hay que vigilarla. Venga, vamos a esperar los 15 minutillos. Ya está nuestra tarta. Fijaos qué pinta más rica tiene. Maravilloso. Maravilloso. Vamos a sacarla de aquí con mucho cuidado. Que ahora va a quemar. Que quema mucho. Ahora. Bien. La tenemos que dejar que enfríe un poquito antes de desmoldarla, porque como veis ahora mismo está perfecta, está preciosísima. Y luego ya le espolvorearemos nuestro coco rallado. Una vez tengamos ya nuestra tarta fría, está en su rejilla, la hemos colocado ya, la tenemos preparada para decorarla un poquito, tampoco es que le vayamos a hacer una gran decoración. Un poco de coco rallado, se lo ponemos por encima así, como detalle, para que
así. Y luego vamos a ponerle pues unos bombones Rafaelo, que al que le guste el coco están riquísimos. Yo creo que esta tarta os va a gustar mucho, tiene una textura muy especial. Y la almendra y el coco le dan un toque sublime. Y el hojaldre, riquísimo. Y como veis, con vuestra Cosori Turbo Blade lo tenéis fácil. Bueno, con freidora de aire, con cualquiera la tenéis fácil. Pues ya estaría, ya tenéis vuestra tarta para una cena maravillosa. Ahora vamos a enseñar los 3 platos que hemos hecho en este menú de Navidad tan especial. Esperamos que hayáis tomado nota de este menú que os hemos presentado hoy para esta Navidad 2023, estas ideas que os hemos dado, nuestro rollito de espinacas con pistacho y queso feta, que son aperitivos muy ricos y muy crujientes, muy deliciosos, nuestro pastel de merluza y gamba, que está riquísimo, como veis es un plato muy ligero y muy rico, y bueno, nuestra tarta de coco y almendra, que creo que para esta Navidad pueden ser 3 opciones que podéis tener presente. Y nada, decidnos lo que os ha parecido en comentarios y si queréis más recetas de este tipo para esta Navidad que se nos viene ahora ya, encima en nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por todo el cariño que nos dais. Os mando un millón de besos súper apretados para todos y nos vemos en la siguiente receta. Hasta la próxima. Chao. Hola cocinilla, soy Inma López y damos el pistoletazo de... me ha salido súper andaluz. Si lo queréis hacer en el horno, no. Cállate. Voy a repetir.